sino tratar de entender de dónde salieron esos votos que le dieron este triunfo tan contundente al candidato de La Libertad Avanza. Y está en línea de teléfono Daniel Steinhardt, es director de planificación productiva de Fundar, esta fundación que se dedica a generar estudios sobre políticas públicas tan interesantes. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, muy bien, gracias por atendernos. ¿Pudiste revisar un poquito de cómo se compone el voto al candidato de La Libertad Avanza? Sí, mira, estuve revisando muchas encuestas que anduvieron circulando en la previa. Hubo algunas, pocas que acertaron la magnitud de la diferencia. La mayoría daba probablemente 10, 12 puntos. No. Espera un poquito, Dani, a ver si lo podemos mejorar porque se escucha muy, pero muy mal. A ver. Ahora sí, a ver. A ver. Sí, decía que hubo, según la mayoría de las encuestas que salían antes del balotaje, la mayoría daba a Milei arriba. Hubo algunas pocas que acertaron la magnitud de la diferencia, de casi 12 puntos. Y lo que mostraban esas encuestas, que daban una ventaja tan holgada, es que la verdad es que los votos de Milei salieron de todos lados. Bueno, no va más. Hagamos algo para que esto funcione, que se pueda escuchar. No sé, en algún teléfono de línea o alguna cosa que nos permita poder hablar con Dani Steinhardt. Me interesaba un poquito saber, porque hay como una mirada de que lo votaron los jóvenes específicamente, y me parecía interesante descomponer un poquito el voto, como una manera también de entender la profundidad del fenómeno de cambio, como se lo denomina, y me parece que es interesante poder analizarlo. Bueno, cuando podamos, si es que podemos, volvemos. ¿Qué quería decir? Puede ser que lo hayan votado los más jóvenes, ¿no? Sí, es muy probable. Por eso lo quería saber. Quería ver si había algún estudio hecho con números puntuales para tener una idea de la composición. El voto es totalmente transversal, ganó en casi todas las provincias argentinas. Además, si tenemos un 56% del electorado, es una cosa masiva que traspasa... Eso está claro. No, y que hay claro que si tomás las 3 elecciones anteriores, hay un componente del voto del votante de Milei que votó seguramente a Alberto Fernández, a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner. Si seguro, no se explica. En los últimos años seguro. Debe haber no sé cuántas personas, pero que de esos 4 elecciones, no sé si en todas, pero que en 3 debe haber votado... igual, o sea, puede haber votado el que ganó, quiero decir. Seguramente. Dani, a ver si te podemos escuchar. ¿Me escuchan? Ahora sí, a ver. Sí, no, decía que Milei sacó votos de todos lados, digamos, por algo ganó en 20 de 24 jurisdicciones, claro. ¿Sí? Y eso es una diferencia, si querés, contra lo que ocurrió en el balotaje Macri-Scioli 2015, donde Scioli de hecho había ganado en la mayoría de las provincias. La gran diferencia que ocurrió es que Milei ganó y arrasó en provincias donde a Scioli, por ejemplo, le había ido muy bien. Te pongo ejemplo San Juan. San Juan había ganado Scioli 60-40 en 2015, ahora el resultado se invirtió, no Milei 60-40 Massa. En Salta, en Tucumán, en Catamarca, en Misiones, en Corrientes, en la Patagonia, eran lugares donde a Scioli le había ido muy bien la batalla contra Macri, y ahora esos resultados se invirtieron. Entonces, hay ese famoso mapa de la bandera de Boca, donde bueno, el peronismo gana en el norte y en el sur y en la provincia de Buenos Aires, y Macri ganaba en la zona centro. Ahora no ocurrió, y vos ves un mapa mayormente pintado de violeta, lo que significa que Milei penetró en zonas donde históricamente a Juntos por el Cambio se le había costado penetrar. Ese es un primer punto a tener en cuenta. Por eso decía antes, Milei sacó votos de todos lados. Lo que también es interesante es que según hay una encuesta que a mí me pareció muy interesante de alguien que acertó la magnitud de la diferencia, Prosumi se llama, que desagrega el voto a Milei según situación socioocupacional, ¿sí? Por ejemplo, Milei gana en los distintos segmentos del mercado de trabajo. Ganan los asalariados, sí, pero no por tanto, pero arrasa en un segmento del mercado de trabajo que es lógico que haya pasado, que son los cuentapropistas, los trabajadores por cuenta propia, donde generalmente ese tipo de relación laboral está mucho menos regulado por el Estado que lo que es el empleo asalariado, digamos. Ahí Milei, según esta encuesta que acabo de mencionar, gana por 30 puntos, digamos, una magnitud mucho más grande que en los asalariados. Ese es un punto que me parece muy interesante y que pocas encuestas lo marcaron, porque también habla un poco de la configuración del mercado de trabajo y qué impactos políticos puede tener, digamos.
Está bien eso. Y en cuanto a las franjas etarias, ¿tenés algún dato? Sí, en las franjas etarias lo que ocurrió es esto. En las PASO, el voto a Milei era un voto mayormente joven, arrasando a los jóvenes, y muy poco en los grandes, que mayormente en los grandes, los de arriba de 60 años, iban un poco a Massa y sobre todo a Juntos por el Cambio, ¿sí? Eso ahora cambió bastante, porque como el grueso del voto de las personas mayores de 60 años tendiera a Juntos por el Cambio, ese voto fue mayormente ahora a Milei. Entonces, este clivaje por edad se sigue sosteniendo, pero menos, digamos. Si bien Milei se hace muy fuerte en los jóvenes, también lo votan personas mayores de 60 años, en gran medida porque casi todo el voto de Patricia Bullrich terminó yendo a Milei, digamos. Entonces, mi estimación es que el 90% del voto de Patricia Bullrich fue a Milei. Entonces, esa cuestión etaria cambia. Lo que es interesante, Reinaldo, para observar es la cuestión de género. A Milei lo votan más los varones que las mujeres. Eso es un fenómeno que se da también en otros líderes de ultraderecha como Trump y Bolsonaro, ¿sí? Pero la gran diferencia de varones y mujeres se da sobre todo en los jóvenes y en las franjas medias de edad, hasta 40 años, digamos, o 50 años. De ahí para arriba ya el clivaje de género es más o menos parejo, digamos. O sea, más grandes han votado a Milei las mujeres, más de 40. Claro, varones y mujeres. En los más jóvenes, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? Milei saca 70 puntos, poner en los varones menores de 30 años, pero en las mujeres mucho más parejo. O sea, es esa gran diferencia que se da de género en las franjas jóvenes, no se ve que se mantenga en los de arriba de 50, 60 años, donde fue bastante más parejo. Posiblemente producto de que las personas más grandes, insisto, tendían a votar Juntos por el Cambio y bueno, ahora ese voto fue directamente a Milei. Sí, ese fenómeno está casi en forma aritmética en todo el país, ¿no? Así que es muy probable. Así es. De hecho, una cosa más que también me parece interesante remarcar es en qué sectores de actividad, digamos, los laburantes de qué sectores de actividad gana Milei y en cuáles gana Massa, o en cuáles se estimaba que gana Massa. Massa, por ejemplo, tendió a sacar más intención de voto, según esta misma encuesta que menciono, la de Prosumia, en trabajadores de la enseñanza, en trabajadores del sector público, ¿sí? Y Milei en casi la totalidad del resto de las ocupaciones, particularmente en lo que son Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde arrasó, bueno, Fuerzas Armadas, según esta estimación, 90 puntos, digamos. Eso me parece un punto relevante a tener en cuenta, lo de trabajadores de enseñanza y trabajadores del sector público, donde ahí es el único segmento donde gana más. Bueno, primero por obviamente el cuestionamiento de Milei a lo público respecto a lo privado, es predictible, y también el caso de enseñanza, creo yo, es una rama muy feminizada, y como las mujeres votan menos a Milei que los varones, eso también puede explicar por qué en ese segmento habría ganado más. Bien, Walter. ¿Cómo estás, Dani? Garba te saluda. Dani, dada la magnitud del triunfo de Milei y la penetración en sectores donde no había llegado Mauricio Macri, ¿te parece que la sociedad está hoy dispuesta a tolerar un ajuste de la magnitud de la que va a llevar adelante Milei, o que no había tanta conciencia de cuál podía llegar a ser el impacto del plan? Yo creo, a mi impresión es que esa tolerancia hoy, me parece ese deseo de reseteo es mayor que en 2015, o cuando miraba las encuestas en 2015, muchas te decían quiero cambio con continuidad, ¿sí? Eso era un poco el emblema, digamos, y por eso Macri estaba, bueno, no vas a perder nada de lo que ya tenés, no se privatiza Aerolíneas Argentinas, sigue el fútbol para todos, ese era un poco ejemplo de esa continuidad con cambio del 2015, y ahora vos cuando mirás las encuestas, la mayoría pedía un cambio mucho más profundo. Yo creo que eso va a significar, creo, una mayor tolerancia a medidas mucho más drásticas de lo que se preveía en 2015. Ahora, si en ese shock, digamos, no sé, después de pasados 6 meses, 8 meses, el salario real cae 20 puntos o 10 puntos, y la inflación sigue muy alta y los ingresos se deterioran mucho, y eso y no hay atisbos de que eso vaya a recuperarse rápidamente, yo creo que la legitimidad va a ir cayendo, digamos. Esa es mi impresión. ¿Cómo está, Jorge Tartaglione? Qué interesante lo que contás respecto a que el cuentapropista lo votó a Milei y el personal del Estado lo votó a Massa. Creo que es razonable, creo que el cuentapropista se sintió muy desprotegido durante los últimos años. Sí, a ver, el cuentapropista también, si vos mirás los ingresos del mercado de trabajo por segmento ocupacional,
de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del INDEC, el que peor le fue en estos años es el cuentapropista, con lo cual también hay algo del bolsillo que me parece puede estar jugando. Digamos, los trabajadores en relación de dependencia, más allá de la inflación muy alta, más o menos empardaron la inflación en estos años. En los cuentapropistas, según lo que surge de datos del INDEC, perdieron contra la inflación. Eso, más, creo yo, una narrativa mucho más del self-made man o del self-made woman, digamos, de la persona que se auto lleva la vida, digámosle así, me parece que eso también puede incidir, digamos, en esas cosas. Pero sí, digamos, por ponerte un ejemplo, no sé, durante la pandemia, digamos, lo que era el empleo en relación de dependencia en los formales, tuviste el programa Ciencia del Trabajo y la Producción, que pagaba la mitad de los salarios y se perdió muy poco empleo, digamos, en 2020. En cambio, en los segmentos más cuentapropistas, si bien hubo medidas de contención, principalmente los créditos a tasa cero y el IFE, digamos, el ingreso familiar de emergencia, me parece que era menos, la caída de los ingresos que hubo ahí me parece que fue mucho más grande, y además la imposibilidad de salir a trabajar en aquellas ocupaciones que no fueran esenciales en esos años. Creo que todo eso dejó una marca, y hay bastante consenso en que la pandemia generó un impacto, una marca muy fuerte que después apalancó la popularidad de Milei en los cuentapropistas, por un lado, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Dani, ¿cómo te va? Fede Yáñez, buen día. Fede. ¿Qué pesó más a la hora del voto? ¿La fidelización que generaba Milei en el electorado o el rechazo al oficialismo? Y como segunda instancia, si hubiese podido ganar sin el apoyo explícito de Mauricio Macri. Mirá, yo creo que fue más la necesidad de cambio, ¿no? O sea, la idea de un estado de insatisfacción con las cosas, más allá de, digamos, me parece que si hubiera sido una fidelización tan clara al voto de Milei tendría que haber sacado más de 30 puntos en la primera vuelta, me parece, digamos. Me parece que hubo más rechazo con el estado de situación actual. También creo que la campaña, digamos, de asociar a Massa muy al kirchnerismo funcionó para movilizar el votante de Juntos por el Cambio, que era donde no hacía falta mucha campaña, era el ministro de Economía del gobierno, ¿no? No, eso por supuesto, es muy difícil ganar las elecciones con los números que tenés, claro, desde ya. Y también despegarse de la gestión era casi imposible, ¿no? Sí, pero yendo a la pregunta que hizo Fede, sí, digamos, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, sin esa jugada tan fuerte de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, si hubieran sido más prescindentes o algo así, yo me permito dudar de qué hubiera ocurrido, digamos, no sé, no estoy tan seguro que Milei hubiera ganado, digamos. Me parece que ese espaldarazo fue importante anímicamente para Milei, me parece que fue importante para que ese 90% del voto de Patricia Bullrich terminara yendo a Milei, me parece, porque si hubieran seguido diciendo, bueno, Milei es un loco que dice locuras y como un poco estaban diciendo antes de las generales, no sé si tanta gente se hubiera volcado a votar. Me parece que, viste que, no sé si se acuerdan que un rumor que corría en los 2-3 días posteriores a las generales era que Milei se bajaba. Ese rumor obviamente se echó por tierra una vez que Macri le da Bullrich le da la voto. Era una fake news, no había ningún asidero en que se pudiese bajar Javier Milei de la elección, sobre todo con las chances que tenía. Ya sé, pero eso quedó totalmente enterrado una vez que se le dio un apoyo tan grande, digamos. Si hubiera quedado mucho más solo, no sé qué hubiera pasado. Sí, es contrafáctico, no lo sabemos, no lo podemos establecer, está claro, está clarísimo. Bien, interesante. Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Daniel Steingart es director de planificación productiva de Fundar, esta fundación que se dedica a generar políticas públicas. Queríamos ver si nos podíamos acercar un poquito más, pero está claro que en gran medida el voto es tan potente, es tan voluminoso. De hecho, la provincia de Buenos Aires casi termina empatada, ¿no? O sea que eso también te da una pauta. Y me parece que son los fundamentos para decir, yo avisé.